porque quería darle una segunda oportunidad al libro y una cuarta al escritor. Antes que nada quiero recordarles que las personas tenemos diferentes gustos y si a ti te gusta, no pasa nada. Dividiré esto en dos, la primera parte es la historia como tal y la segunda ya es mi opinión como lo he venido haciendo en otros videos. Además sepan que de donde obtuve la información les voy a dejar los links abajo en la descripción por si quieren ir a leerlos ustedes mismos. Para el libro Crónica de una muerte anunciada, el escritor Gabriel García Márquez realmente se basó en una historia que sucedió en Sucre. Y debido a que el escritor estuvo allí, él supo la historia, le cambió un poco los nombres y cambió un poco los sucesos y escribió esta historia. En cuanto a los hechos reales, la persona en la que se basó el personaje Santiago Nazar se llamaba Cayetano Gentiles y la persona bajo el nombre de Bayardo San Román realmente se llamaba Miguel Reyes Palencia, el cual después de unos años tuvo como una pelea con Gabriel García Márquez, según tengo entendido, debido a que quería tener una retribución sobre lo que el libro estaba ganando con su historia, pero esta fue negada en su contra. Entonces lo que él hizo fue escribir un libro que se llama La Verdad 50 años más tarde, y él dice que en ese libro él aclara, digamos, algunos hechos y cuenta cómo fueron realmente que sucedieron las cosas, e incluso dice que corrige algunos de los aspectos que Gabriel García Márquez colocó mal o digamos que lo exageró de una forma. En cuanto a lo de Cayetano, estuve buscando, pero realmente no pude encontrar una prueba que sí lo relacionara con la muchacha que en la vida real se llamaba Margarita y en el libro era Ángela Vicario. Y la verdad sí me causa mucho interés como leer ese otro libro para ver qué son esos cambios, digamos, que Gabriel García Márquez tenía diferente. Ahora sí, vámonos a centrar como tal en este libro y esta arranca, digamos que de una manera con la parte más importante y es contándonos que a Santiago Nazar lo han matado. Y en el resto del libro lo que nos va narrando es qué aconteció antes del asesinato y justamente cuál fue la acción o qué fue lo que ocasionó que a Santiago Nazar lo asesinaran. Y todo esto nos los va contando un periodista a manera de crónica. Justamente se llama Crónica de una muerte anunciada porque todas las personas que vivían allí sabían que iban a matar a Santiago Nazar, a excepción del mismo, pero nadie pudo evitarlo. Y digamos que este aspecto, según lo que dijo Miguel Reyes Palencia, sí tiene mucho parecido con la realidad, ya que el Santiago Nazar y él mismo no sabían que lo estaban buscando a este personaje para matarlo. Y aquí quiero mencionar algo que me llamó mucho la atención y es que Miguel Reyes Palencia dice que se arrepiente de haber regresado a la novia por lástima a este joven y por querer salvarle la vida, no porque no creyera en lo que Margarita o Ángela Vicario, según el nombre del libro, realmente no creyera en las palabras que ella estaba diciendo. Tengo muchos sentimientos encontrados. La primera es que la manera de relatarlo de Gabriel García Márquez pone en contra, digamos, en todo el momento al lector de esta mujer. Para los que no saben cuál fue la razón de su asesinato, resulta que la mujer Ángela Vicario fue casada con San Bellardo San Román y cuando tuvo relaciones con ella se dio cuenta que no era virgen, entonces la regresó, obviamente la maltrató muchísimo y los hermanos al ver en tal estado que estaba su hermana le preguntó qué había ocurrido y pues obviamente quién la había deshonrado. Ella contestó que había sido Santiago Nazar y los hermanos por vengar, digamos, a su hermana fueron a buscarlo. Ahora digamos que la justificación que dio este escritor era que esta mujer realmente lo que estaba haciendo era proteger a su verdadero amor y dio el primer nombre que se le ocurrió, que fue Santiago Nazar, creyendo que sus hermanos, digamos, que no le iban a matar. Pero en ningún momento se muestra a ella con alguien más y tampoco se han encontrado pruebas de que esto fuera verdad. Y no sé la verdad de dónde él sacó eso, pero pues, ¿qué se le va a hacer? Entonces lo que yo creo más bien es que este escritor ocasionó un problema y es verla a ella como una mentirosa, contar la historia de una manera muy imparcial y tratar de defender a este hombre, puede que porque sea un conocido, porque sea un amigo, sin realmente tener una base sólida para decir que lo que ella estaba diciendo no era verdad. Ahora, la manera de ser del protagonista, Santiago Nazar, no sé si habrá sido igual en la vida real, pero si hubiera sido así, entonces no dudaría de que sí pudo haber sido él el que tuvo relaciones prematrimoniales con Margarita o bueno, Ángela Vicario.
principalmente porque desde un comienzo del libro describen que él ha tenido, digamos, que un amplio recorrido sexual, que además tuvo una obsesión con una trabajadora sexual y no es un hombre del todo bueno. Por otro lado, el argumento fuerte que presentaban a favor de él es que él estaba enamorado de una mujer y que por eso no pudo haber tenido, digamos, algún interés en Margarita. Pero desde el principio del libro nos muestran que él tiene un interés en una empleada de la finca. Se mostraba como que él, al ser el dueño, tenía el derecho de manosear a la mujer sencillamente porque él era el jefe. Y muestran justamente a la mamá tratando de protegerla y evitar que ella tuviera que estar a solas con él, porque este hombre quería acostarse con ella y manchar su vida, y es que para esa época era muy grave que una mujer no fuera virgen. Entonces ella tenía que proteger a su hija con tal de que no la perjudicara, porque significaría que ya nadie querría a su hija y sería una paria de la sociedad. No obstante, a los esfuerzos de esta mujer se muestra como él siempre se daba sus mañas para poder estar un momento con ella, y en cualquier momento, así sea muy chiquito, la manoseaba, tocaba sus partes íntimas, y la verdad es que ella no la muestran feliz por eso. De hecho, se muestra muy asustada y describe que no era algo que le gustaba que él hiciera. Y esto me parece abominable porque ser el dueño, digamos, de esta finca no le da derecho a pasar por encima de sus empleados. Entonces, si él era este tipo de persona, puede que sí haya tenido relaciones sexuales con Ángela Vicario hace un tiempo, que ya no le importa o no se acuerda, pero que sí sucedió. Y que el escritor, por el cariño que le tenía a este hombre o por lo que fuera, lo defendía a capa y espada. Eso por un lado. Por otro, pese a que la historia me llamó muchísimo más la atención que Del amor y otros demonios, fue, digamos, que toda esta historia tan sorprendente de todo el mundo sabe que lo van a matar menos él, y este hecho realmente fue algo que sucedió en la vida real. Entonces no es algo como nuevo, no es algo que Gabriel García Márquez haya tenido la imaginación para hacerlo. Entonces digamos que lo que le agregó Gabriel García Márquez, además de sus opiniones personales, fue algo muy mínimo. Y de las opiniones que estuve viendo que daba otra gente sobre este libro, de por qué les gustaba mucho, era porque decían que el escritor tenía una manera muy lírica de contar las cosas. Pero como les conté en el video del amor y otros demonios, no es que me gustara mucho como él escribía. Y por último, para cerrar ya con este libro, me molesta mucho esa actitud de que está mal visto que una mujer no sea virgen, pero si es el hombre no pasa nada. Este aspecto se ve a lo largo de todo el libro, y sí, ustedes me podrán decir, pero es que ese libro es viejo, estaba en otra época, pero incluso Miguel, que fue la persona que inspiró este libro, unos años después, cuando estaba hablando su historia, se refería de igual manera. Y él mencionaba en varias de sus entrevistas que en el momento en que la penetró se dio cuenta inmediatamente que ya no era virgen. Esto se dio cuenta fue porque ya había tenido relaciones sexuales con otras mujeres. Él no era virgen, digámoslo así, y la maltrató a ella muchísimo por no serlo. La golpeó mucho y la estranguló y casi la mata. Y la regresó a su familia, y pues digamos que todo esto fue lo que generó el asesinato, perdón, de Miguel. Entonces es un aspecto que me desagrada muchísimo. Siento que todavía no hemos superado eso, lastimosamente, en el año en que estamos, 2019, y todavía sé que hay gente que piensa de esa manera, que está bien visto que el hombre haya tenido un amplio recorrido, pero si es la mujer es un grave problema. Y bueno, eso ya es todo por este libro. Ahora voy a seguir con el segundo, que pues no me gustó tampoco, y se llama Theodor Bohm. Bueno, la verdad es que el libro estaba sellado, así que no había mucha información que pudiera sacar de ahí. En cuanto al autor, yo no lo había leído antes, y según entiendo, él estaba acostumbrado a escribir para un público adulto de este estilo de juicios con suspenso. Y esta era la primera entrega en la que iba dirigido a un público, digamos, más juvenil. Antes que nada, déjenme decirles por qué cogí este libro o lo que fue lo que me llamó la atención, y es lo siguiente. El crimen perfecto, un testigo sin rostro, y solo Teo sabe la verdad. Me llamó mucho la atención, me causó mucha intriga, me pareció un libro de misterio, es algo que a mí me encanta y lo cogí. Créanme que si hubiera sabido algo más, probablemente no lo hubiera cogido. Todo comienza después de que ocurriera en esta ciudad el mayor acontecimiento, y es un asesinato. Theodor es el hijo único de dos padres abogados con una relación familiar un poco rara. Es un niño que después del colegio siempre le toca dirigirse hacia el bufete de abogados,
y en ningún momento se nos presenta como una relación familiar cariñosa. Ahora él es un soñador que espera en algún momento convertirse o bien sea en un abogado especializado en pleitos o en un juez eminente. Uno, no quiero hacer más largo este video, y dos, no tengo mucho que comentar sobre este libro, entonces por eso es que no va a ser, digamos que tan extensa mi opinión sobre esto. Es el primer libro de una saga de 7 y se nos narra principalmente la vida del protagonista en el colegio, en el bufete de abogados de sus papás y en los juzgados. En cuanto al aspecto de él como protagonista, es una persona que está muy versada, digamos, en la parte judicial, que incluso sus compañeros acuden a él para varios problemas familiares legales, y él, si bien a excepción de un solo caso no puede ser el abogado, sí sabe cómo dirigirlo, sabe a quién deben ir y les da pues obviamente el contacto. Además se nos muestra a un personaje con una mentalidad digamos muy de adulto, que le encanta leer, que las cosas que normalmente le aburrirían a otros niños es lo que a él le llama la atención, ama estar en los juzgados, ama sobre todo este cuento del asesinato y poder estar presente. Y digamos que tiene como esta madurez o estos pensamientos más de adultos, pero al mismo tiempo muestra un pensamiento de no me gustan las mujeres, la gente dice que en algún momento me van a gustar y yo no les creo. Es un poco tedioso, es un poco fastidioso también tenerlo a él como sabiendo del mundo legal siendo solo un niño de 13 años, pero digamos que aún con todo esto era algo que no me impedía leer, podía pasarlo digamos por alto, pero lo que no es que me aburre de sobremanera. Es un libro que lo que nos cuentan atrás, que es que hay un testigo sin rostro y solo Teo sabe la verdad, aparece solo hasta la mitad del libro. Y la primera mitad se dedica a contarnos cómo es la vida de Teo, cómo él es tan inteligente, cómo él sabe tanto sobre esta parte judicial y legal, y la verdad es que me aburre muchísimo. Ya cuando él aparece, que es, bueno, este testigo aparece, que es a mitad del libro, aún así no cambia mucho el asunto. Básicamente en el resto, en la otra mitad del libro, se pasan es dándole vueltas y vueltas sobre, bueno, ahora qué vamos a hacer. Principalmente, solo Teo sabe quién es el testigo y él le pide por favor que no hable con nadie, pero al mismo tiempo le pide que lleve a la cárcel al verdadero asesino, cosa que es muy complicada si realmente no está el testigo y si no hay unas pruebas. Esa por una parte. Por otra, muestra en todo el momento, como les digo, que él no puede hablar con nadie, pero se siente tan agobiado sin saber qué hacer que a la final termina contándole a las personas. Eso por otro lado. Ahora, por último, él no puede hablar con el juez y contarle todo lo que sabe, principalmente porque este testigo puede ser extraditado del país y le pidió digamos esa confidencialidad. La cuestión es que no hay una resolución de este problema en el libro, solo al final se hace como una pequeña mención de por dónde van a ir las cosas, pero realmente no lo logran, es decir, no logran resolver este primer problema, y lo que sí hacen es colocar de una vez el segundo problema sobre el que me imagino yo que se va a tratar el segundo libro. Entonces, de las cosas que más detesto de una saga es eso, porque yo lo que espero es que en el primer libro, listo, hay un problema, se desarrolle, se dé una resolución y al final pues sí, listo, que exista la segunda problemática sobre lo que va a tratar el siguiente libro. Pero al menos que en este primero se dé un final, que se dé un problema y se le dé su resolución, pero en este libro no sucedió. Entonces sí, no la voy a continuar, ya de por sí es muy largo, 7 libros para mí ya es demasiado, y sin contar digamos las otras sagas que sí quiero terminar. Pero si a ustedes les gustó, escríbanme en los comentarios qué fue lo que les llamó la atención, qué les gustó, y de paso pues puede que me dé una segunda oportunidad con este libro o al menos con el autor. Eso sí me interesaría. Si han leído algo sobre este autor, pues vamos a ver si los otros libros digamos para un público adulto son interesantes. Y bueno, eso es todo lo que les quería traer por hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos pronto con otro video. Adiós.